presenta Clínica Hacter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a seguir hablando sobre las posibilidades que nos causan dolor en la espalda. Y habíamos dicho días pasados, dentro de esas múltiples posibilidades estaban las discopatías. Y cuando hablamos de discopatías, hablamos de los problemas que los discos nos dan justamente en la producción de dolor de espalda. Para entender un poco más todos estos conceptos, traje algunas imágenes que nos pueden ayudar a entender. Acá estamos viendo en un corte transversal, es decir, visto desde arriba, un corte de la columna, en el cual vemos un disco normal, que está representado fundamentalmente por una especie de color celeste. Los colores son arbitrarios, los traje nada más que para aspectos televisivos para que se puedan ver mejor. Y dentro de ese disco de color celeste, el núcleo pulposo que está justamente en el centro y que es fundamental, que es una especie de pivot sobre el cual gira el resto del disco, y esto va a ser fundamental no solamente para la movilización de la unidad vértebro-discal, sino también para la movilización de toda la columna. Y por detrás de ese disco, insisto, en un corte transversal, está la parte de atrás de la vértebra. La otra parte no se ve porque está oculta por el disco en esta imagen, en este corte. Entonces, esto es más o menos un disco normal, con su núcleo pulposo en el centro normal, y cuando comienzan los problemas, comienzan fundamentalmente porque ese núcleo pulposo central se empieza a desplazar. Fundamentalmente cuando se desplaza en la columna vertebral por disposiciones anatómicas, en general ese núcleo pulposo se desplaza hacia atrás y hacia un costado, llámese hacia atrás hacia la derecha o hacia atrás hacia la izquierda, porque son los lugares anatómicamente más débiles. Entonces el núcleo pulposo va hacia esos lugares. Hasta cierto punto no hay problema, pero cuando llega a la parte externa, lo que nosotros llamamos del disco el anillo fibroso, ya comienzan los problemas, porque cuando ese núcleo pulposo toca el anillo fibroso, van a comenzar los dolores. Van a comenzar los dolores porque el anillo fibroso ya tiene inervación, ya está afectado por nervios, ya tiene nervios normales que todos tenemos. Mientras el núcleo pulposo se mueva un poco dentro de su límite, no pasan grandes cosas porque el disco en sí no tiene terminaciones nerviosas. Lo que tiene terminaciones nerviosas es el anillo fibroso. Esto es un concepto importante. Entonces, cuando ese núcleo pulposo, por distintas circunstancias, llega a la parte posterior derecha o parte posterior izquierda, pueden comenzar las molestias porque en ese anillo fibroso hay terminaciones nerviosas. Hasta ahora no hemos tenido problemas con la médula espinal, que está ahí como la estamos viendo, ME, la médula espinal, ni las raíces raquídeas, que todavía no es el momento de hablar de ellas, pero sepan que los discos, si bien están a cierta distancia, están también, podríamos decirlo, al mismo tiempo, muy cerca del tejido nervioso, llámese raíces raquídeas fundamentalmente y ya más tardíamente la médula espinal. Ahora, eso sería una fisura, es decir, cuando el núcleo pulposo toca y fisura de alguna forma el anillo fibroso externo. Cuando empuja un poco más ese núcleo pulposo hacia atrás, hacia un costado o hacia el otro, puede llegar a protruir, es decir, el anillo fibroso ya forma como un globito. Es decir, no solamente al núcleo pulposo le alcanzó con tocar el anillo fibroso, sino que también lo empuja como un globito. Ese globito, el cual forma, es decir, empujado por el núcleo pulposo del disco, ese globito es lo que nosotros conocemos como protrusión discal. La protrusión discal muchas veces se piensa que es un problema menor, pero vamos a tener cuidado porque cuando esa protrusión discal agarra cierto volumen de amplitud, cuando ese globito tiene cierto volumen de amplitud, va a tocar las raíces raquídeas, las RR que estamos viendo ahí, que todos tenemos a ambos lados de la columna. Entonces, si una protrusión discal es en el cuello,
Es decir, perfectamente nos va a dar dolor en el cuello, pero también nos puede dar dolor a distancia según la raíz que esté tocando. Si tocan las raíces cervicales más altas o las raíces cervicales más bajas, me puede dar dolor de cabeza o me puede dar dolor en los brazos. Esto es muy importante ya mismo en las protrusiones discales. Es decir, ese globito no necesita estar ahí, porque las raíces raquídeas, las RR que estamos viendo ahí, que todos tenemos a ambos lados de la columna, entonces, cuando ese globito empuja y empuja más, puede llegar a romper ese anillo fibroso externo, y si rompe el anillo fibroso externo, ya el material discal empieza a salir de su lugar, y cuando rompió el anillo fibroso externo es lo que se conoce como hernia discal. Entonces, la diferencia entre una protrusión discal, básicamente estamos hablando para que se pueda entender, y una hernia discal, es que en la protrusión discal se forma como una especie de globito, el anillo fibroso no se rompe. En la hernia discal se forma ese globito y el anillo fibroso externo se rompe. Al romperse sale el material discal, y si había problemas en la protrusión, imagínense en que en la hernia discal por lo general hay mayores problemas, porque siguen estando las raíces raquídeas, sigue estando la médula espinal a la vuelta, y bueno, por supuesto que se puede producir muchísimo dolor dependiendo del lugar de la columna que esté afectado. La próxima vamos a seguir con las protrusiones, vamos a ir con las hernias, que realmente es algo que periódicamente vemos y atendemos en la práctica diaria, y por la cual padecen muchísimos uruguayos en todo el país y en el mundo externo también. Muchas gracias. Presentó Clínica Hacter.